El pentagrama y la cruz invertida. El pentagrama es uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Durante siglos, fue considerado un emblema de armonía. 5 puntas que representaban los elementos: tierra, aire, fuego, agua y espíritu, unidos en un mismo orden. Pero con el tiempo, esa estrella de equilibrio fue volteada, y con ello cambió todo su significado. El pentagrama invertido, con 2 puntas hacia arriba, pasó a encarnar la rebelión, el triunfo de la materia sobre lo espiritual, de lo terrenal sobre lo divino. En rituales oscuros, era tallado en dagas, marcado en altares e incluso grabado en la piel de quienes querían dejar constancia de su alianza con la oscuridad. Fue Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en 1966, quien lo consolidó como emblema satánico al colocarlo dentro del sigilo de Baphomet. Desde entonces, su presencia se expandió. Portadas de discos, camisetas, tatuajes. Lo que alguna vez fue un signo secreto de iniciación, hoy aparece en plena luz del día, disfrazado de moda. Pero su raíz permanece, un símbolo de desafío, un llamado de inversión de valores. La cruz invertida guarda una historia aún más compleja. Según la tradición cristiana, el apóstol Pedro pidió ser crucificado de cabeza, pues no se consideraba digno de morir como Jesús. Aquello fue símbolo de humildad y devoción. Sin embargo, el tiempo torció su sentido. En el satanismo moderno, la cruz invertida se volvió burla directa a Cristo y a su sacrificio. Aparece en altares oscuros, collares rituales y hasta en escenas de crímenes con trasfondo ocultista. Hoy, el símbolo se ha infiltrado en películas de terror, series y conciertos, convirtiéndose en una provocación estética que muchos llevan sin conocer su trasfondo. Pero en los círculos de práctica real, no hay inocencia. La cruz de cabeza sigue siendo una declaración, el rechazo frontal a lo sagrado, la inversión de la fe en su máxima expresión. El ojo que todo lo ve y el sigilo de Lucifer. El ojo que todo lo ve. Pocos símbolos despiertan tanta fascinación y sospecha. Se trata de una figura antiquísima, un ojo encerrado en un triángulo, irradiando rayos de luz. A primera vista, puede parecer un signo de sabiduría, incluso de protección divina. No en vano aparece en antiguas arquitecturas, monedas y hasta en billetes modernos. Pero su historia es mucho más oscura de lo que aparenta. En las tradiciones ocultistas, el ojo representa vigilancia espiritual, no desde la luz de un Dios benevolente, sino desde la mirada de Lucifer, el supuesto portador de luz. Dentro de círculos herméticos, se utilizaba como un portal. Los iniciados lo contemplaban durante rituales, con la esperanza de abrir el tercer ojo y recibir revelaciones ocultas. Pero lo que llegaba a ellos no siempre era sabiduría, sino visiones perturbadoras, sensaciones de persecución o incluso episodios de posesión. El ojo, más que un símbolo, se convierte en una puerta, una marca que indica que quien lo porta está dispuesto a ser observado, a ser vigilado espiritualmente. Y en estas prácticas, cuando ese ojo se posa sobre alguien, nunca se aparta. De ahí su presencia insistente en logotipos, en arquitectura secreta, en artes visuales cargadas de simbolismo. Para quienes saben leerlo, el ojo no adorna, advierte. Muy distinto, pero con una carga semejante de rebeldía, es el sigilo de Lucifer. A diferencia de otros símbolos ancestrales, este no proviene de la antigüedad remota, sino de los grimorios del siglo XVI. Se trata de un diseño complejo de líneas, curvas y ángulos que en apariencia puede parecer abstracto, pero en realidad cada trazo está cargado de intención. Las 2 V que apuntan hacia abajo simbolizan la caída del ángel rebelde. La línea curva en forma de infinito alude a un poder eterno, sin límites. Todo ello dispuesto para burlarse de la cruz y reemplazarla. En rituales, este sigilo no es meramente dibujado, es invocado. Se pinta en altares, se graba en amuletos o se plasma en la piel. Quienes lo utilizan lo consideran un canal para llamar a Lucifer, ya no como enemigo, sino como supuesto maestro de rebelión y conocimiento prohibido. Algunos dicen que el símbolo despierta el yo, como si fuera un llamado a la autosuficiencia absoluta. Otros, que abre una puerta de la cual nunca se regresa.
El peligro no está únicamente en su diseño, sino en lo que representa. Una invitación a dejar entrar una influencia que se disfraza de autonomía, pero que termina atrapando. Porque un símbolo, al repetirse, al exhibirse y al venerarse, no solo comunica, también conecta. Y en el caso del sigilo de Lucifer, esa conexión siempre mira hacia abajo, hacia la caída. Baphomet y el hexagrama Baphomet, quizá el símbolo más reconocible del satanismo moderno. Una figura inquietante que mezcla lo humano con lo animal. Cuerpo de hombre, cabeza de cabra, alas oscuras y una antorcha entre sus cuernos. Fue el ocultista Eliphas Levi quien en el siglo XIX lo dibujó por primera vez, no como simple ilustración, sino como un desafío a las fronteras establecidas. Su imagen fue concebida para provocar, masculino y femenino a la vez, humano y bestia, sagrado e infernal. Cada rasgo fue diseñado como una burla al orden divino, una inversión de lo que se consideraba puro. En rituales satánicos, Baphomet no es solo un dibujo, es un altar en sí mismo. Se le colocan ofrendas de sangre, sacrificios y actos blasfemos, todos realizados bajo su mirada. Los practicantes meditan frente a él, creyendo que su figura les concede acceso a sabiduría prohibida, a una transformación que los elevará más allá de lo humano. Pero esa promesa de ascenso casi siempre es un descenso. Porque lo que Baphomet simboliza no es la unión de opuestos en armonía, sino la confusión de límites, donde el pecado se convierte en poder y lo sagrado en debilidad. Su presencia en espacios públicos, como estatuas colocadas en ciudades bajo el pretexto de libertad religiosa, ha generado controversia, precisamente porque su figura no pretende inspirar, sino desafiar. No busca unir, sino dividir. Donde aparece, lo sagrado es profanado. Junto a él, otro símbolo se abre paso en la tradición ocultista: el hexagrama, la estrella de 6 puntas. Para muchos, es reconocida como el estrella de David, emblema de identidad judía y pacto con Dios. Sin embargo, en el ocultismo adquiere un rol muy distinto. En antiguos textos como la llave de Salomón, el hexagrama aparece como un sello mágico. Se dibuja en círculos, se traza en pergaminos y hasta se marca con sangre en el suelo. Su finalidad no es invocar lo divino, sino llamar y controlar espíritus. Algunos lo utilizaban como talismán de protección, pero en la práctica ocultista se convirtió en una herramienta peligrosa, un intento de manipular fuerzas que no pueden ser dominadas. Hay relatos de practicantes que se tatuaban el hexagrama en la piel, convencidos de que los convertía en marcados por los poderes que invocaban. Pero lo que se presentaba como poder, en realidad, era sometimiento. Porque los espíritus llamados a través de estos símbolos nunca obedecen del todo, engañan, confunden y corrompen. Lo que en el judaísmo es un signo de fe y pertenencia, en el ocultismo es retorcido hasta transformarse en un arma espiritual. Geometría convertida en puerta, identidad convertida en manipulación. Para los cristianos, el peligro es claro. Lo que en un contexto es pacto sagrado, en otro se convierte en cadena invisible. El Ankh, el Ouroboros y la triple luna. El Ankh es uno de los símbolos más reconocibles del antiguo Egipto, una cruz con un lazo ovalado en la parte superior. En frescos y relieves, los dioses lo sostenían frente al rostro de los faraones como un regalo de vida eterna. Durante siglos, fue el emblema de la inmortalidad y del poder de cruzar la frontera entre lo terrenal y lo espiritual. Los sacerdotes egipcios lo usaban en rituales funerarios convencidos de que habría un portal hacia el más allá. Con el tiempo, ese símbolo migró a otras culturas y terminó incrustado en prácticas de ocultismo y movimientos New Age. Hoy lo vemos en collares, tatuajes y películas, tratado como un simple adorno, pero su raíz se mantiene. Es un símbolo ligado a un sistema que no adoraba al Creador, sino a dioses vinculados a la muerte y al engaño. Para los cristianos, el peligro del Ankh no está en su forma, sino en su semejanza con la cruz. Parece ofrecer vida, pero en realidad representa un sustituto, un engaño disfrazado de eternidad. Más inquietante aún es el Ouroboros, la serpiente que se devora a sí misma. Una figura circular, sin principio ni fin, usada desde el Egipto faraónico y adoptada luego por los gnósticos.
El mensaje es claro: el ciclo eterno donde la vida alimenta la muerte y la muerte engendra vida. En apariencia, es un símbolo de renovación, pero en su esencia niega lo trascendente. Para el cristianismo, Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. El Ouroboros contradice esa verdad, proponiendo un universo cerrado donde no existe un creador, solo un ciclo infinito que excluye a lo divino. Quien lo adopta, asume que todo poder viene del interior, que no hay autoridad superior más allá de uno mismo. Lo que parece sabiduría ancestral se convierte en un laberinto sin salida, un círculo que nunca lleva hacia arriba, solo hacia adentro, atrapando al individuo en sí mismo. El símbolo de la triple luna añade otra capa al repertorio ocultista. 3 fases de la luna alineadas: creciente, llena y menguante. En la Wicca y en el neopaganismo representa a la diosa triple: doncella, madre y anciana. Cada etapa refleja un aspecto de la feminidad, la energía cíclica y la intuición oculta. Se coloca en altares, se dibuja en cuadernos de ritual y se usa como meditación en prácticas espirituales modernas. Quienes lo veneran no oran al Creador, sino que invocan a un poder femenino que sustituye deliberadamente a Dios. Lo que a simple vista parece una celebración estética de la luna, en realidad es una declaración religiosa. El reemplazo de lo divino por la naturaleza, del Dios personal por una fuerza impersonal. Y esa sustitución no es inocente. Una vez aceptada, reconfigura la forma de creer, orientando la adoración no hacia el cielo, sino hacia un eco reflejado en la tierra. El Ankh, el Ouroboros y la triple luna tienen en común algo esencial. Todos ofrecen una alternativa al orden sagrado. Todos presentan una ilusión de vida, sabiduría o poder que desplaza lo divino para colocar al ser humano o a las fuerzas naturales en el centro. Y esa es la esencia del ocultismo. No solo proponer símbolos, sino reemplazar la fuente de adoración: la esvástica, el sol negro y la cruz de Leviatán. La esvástica es un símbolo con 2 rostros. Durante miles de años fue considerada un emblema solar, de buena fortuna y equilibrio cósmico. Aparece tallada en templos hindúes, grabada en cerámicas griegas y hasta en runas germánicas antiguas. Representaba movimiento, renovación y poder del sol. Sin embargo, a finales del siglo XIX, ocultistas europeos comenzaron a reinterpretarla, dotándola de un supuesto poder místico. Para ellos no era un simple ornamento, sino una llave que abría energías ocultas. El nazismo tomó esa herencia torcida y la convirtió en estandarte. La esvástica pasó de símbolo religioso a insignia política, y de allí a emblema de destrucción. Hitler y su círculo íntimo estaban fuertemente influenciados por sociedades esotéricas que veían en la esvástica un signo de renacimiento a través del fuego, del exterminio y del caos. De esa mezcla nació una ideología que se justificaba no solo con argumentos raciales, sino con un trasfondo casi ritual. El resultado fue una guerra que devastó el mundo y un símbolo que, desde entonces, quedó marcado como representación de odio y muerte. No muy lejos de esa corriente, surge el sol negro, Schwarze Sonne, un diseño circular formado por rayos entrelazados, tallado en el suelo del castillo de Wewelsburg, un lugar que los nazis convirtieron en centro ceremonial. Para ellos, ese símbolo no era solo decoración, representaba un solo culto, una fuerza invisible que irradiaba poder desde las sombras. Lo llamaban la energía detrás de la energía, una especie de sol interno capaz de destruir y regenerar. El sol negro se convirtió en estandarte de los ritos más secretos del Tercer Reich. Era la promesa de un poder que se obtenía no desde la luz, sino desde la oscuridad. Y aunque la guerra terminó, el símbolo no desapareció. Hoy sigue circulando en grupos esotéricos y neonazis, donde se lo interpreta como un portal hacia un renacimiento basado en caos y destrucción. Se presenta como un sol, pero es en realidad un eclipse perpetuo, luz reemplazada por sombra. Finalmente, la cruz de Leviatán. Un emblema menos conocido, pero profundamente cargado de significado. En su forma vemos 2 elementos principales: un doble cruzado en lo alto y debajo, el signo del infinito. En la alquimia antigua representaba el azufre,
un elemento vinculado al fuego, la corrupción y la descomposición. Pero siglos después, la Iglesia de Satán lo adoptó como uno de sus símbolos centrales. La doble cruz, en este contexto, no significa fe, sino desafío. La idea de cuestionar todo código moral, toda autoridad, todo límite. El infinito en su base simboliza al ser humano como Dios de sí mismo, sin obediencia a nada superior. Es un manifiesto gráfico de rebelión. Yo soy eterno, yo soy la única ley. En círculos ocultistas, la cruz de Leviatán se alza como bandera de libertad absoluta. Pero esa libertad no es más que anarquía espiritual, porque al borrar las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, no queda verdad, sino caos. Lo que parece emancipación se convierte en esclavitud al propio ego, un abismo donde no existe orden ni propósito. La esvástica, el sol negro y la cruz de Leviatán comparten una raíz común: la exaltación de la destrucción como camino al poder, la sustitución de la luz por la sombra, la inversión de todo lo sagrado. No son simples dibujos, son mensajes condensados que invitan a ver el mundo al revés, donde lo que debería ser guía se convierte en burla y donde la fe se sustituye por vacío.